2 de la madrugada, puntualmente 2 de la madrugada, en este día sábado 25 de enero. Momento ya de lo que, y me agrego a eso, lo que todos estamos esperando, los archivos de César Parra. ¿Qué tenemos? Bueno, ya sabemos lo que tenemos para esta noche, pero, a ver, cuéntenos ahí, tocayo. Hola César Peña, buenas noches y buenas noches a todo este pueblito archivero que nos acompaña los viernes. Sí. Quedamos metidos todos con el tema. Primero los saludos de rigor a Fernandito que está ahí, a la escucha, a Evelyn, a Robertito, a la Yaque, a Sergio Ugarte, a César Oñate, a Marcel, a María José Canetti, a Marcelo Toledo que está ahí también, a Marquito Jureta. A todos ellos muchos saludos y gracias por estar, se agradece. Y claro, efectivamente me refiero al multiverso, obviamente tomando como excusa el tema de Marvel Comics y todas estas versiones distintas de los superhéroes que ha sacado. Cada uno, piensa lo siguiente, cada religión que tiene alguna raíz anclada en el catolicismo, dígase el Islam, etcétera, incluso el judaísmo, incluso la masonería, tienen una visión distinta de Jesús, ven a un juicio distinto. Así que a eso me refiero con el multiverso, incluso más. ¿Qué? Pongámonos ad hoc, decís tú, por favor. ¡Oh! Inmortal esa música. Bueno, mi risa salió media grotesca, sí. No, pero... Es Maurice Jarre. El mismo del Doctor Chivago también y de varias más. Qué gran partitura para la película de Sofirelli. Tremendo compositor. Excelente. Sí. Bueno, como te decía, de eso, déjala de fondo. Es preciosa. Voy para allá porque creo que el mico está un poco corrido, así que voy a verlo para allá. El tuyo, pero sigue nomás, sigue. Sí, dale nomás. A ver, como les decía, creo que es pertinente hablar de una figura como Jesús, que finalmente hasta el día de hoy contamos los años, según decimos antes de Cristo, después de Cristo, y qué duda cabe que es un personaje importante dentro de la cultura occidental, o sea, básicamente lo que entendemos como cultura cristiana occidental. Entonces le vamos a dedicar un programita, primero que todo, pero necesito a mi partner al otro lado ahí, porque quiero que esto sea un diálogo, y es más, quiero las preguntas de la gente. ¿Qué podemos decir de Jesús de Nazaret? Bueno, obviamente que nació en Judea. Hay dudas si efectivamente nació en Belén o en Nazaret. Primer punto, Sí, hay un tremendo misterio. De hecho te diría, tocayo, la figura de Jesús, en lo personal, más allá de la religión, más allá de todo eso, para mí siempre ha tenido un tremendo misterio sus orígenes. Primero confirmar si fue algo real, ¿ya? Porque se puede tomar para el mito. De hecho, hay mucha gente que todavía cree que nunca pasó todo eso, pero creo que ya está comprobado científicamente y todo eso que los hechos se acontecieron. Entonces, buscar las pruebas de dónde pasó, si realmente ocurrió donde se dice. Mira, te propongo que dividamos el programa en 3 partes. Ya, una, en 3. Podría ser el destripador. No. Claro, en 3 partes. Podría ser la existencia histórica del personaje. Después un poquito hablamos de su vida. Y después las distintas visiones que tienen el multiverso. Las distintas visiones que tienen, incluso, o sea, no me vaya a decir que el Jesús obrero no es el mismo, el Jesús obrero al que, no sé, los hermanos Vergara Toledo le rendían culto. Obviamente que no es el mismo Jesús del Opus Dei. Claro. Y estamos dentro del catolicismo. Claro. Buena. Entonces, por eso te digo, vamos primero a tratar la figura histórica de Jesús, si existió o no. Y el otro misterio para mí que siempre ha sido muy apasionante tiene que ver con el manto que supuestamente envolvió el cuerpo de Cristo y que se supone, o supuestamente... El famoso Turín. El sudario de Turín. Que, toda la vida se ha cuestionado, más aún todavía, el año 86, si no me falla la memoria, 88, perdón, cuando se le hizo la prueba del carbono 14 y que demostró que era de la Edad Media, pero después se decía que había sido una prueba mal hecha porque habían ocupado un trozo que había sido quemado. Entonces, para mí siempre ha tenido un tremendo misterio todo te eso. Voy a probar yo soy de los que creo en la existencia histórica de este hombre llamado Jesús. De hecho, mira,
Bueno, cuento corto y para terminar con lo del manto. Por favor. Es impresionante que cuando la fotografía era algo relativamente nuevo, 1899 creo por ahí, cuando se le toma la primera fotografía a esta sábana, y el fotógrafo se llamaba Secondo Pia. Ya, mira qué bien. Cuando le hace el negativo, lo loco que el negativo muestra el positivo. Efectivamente. Entonces, impresionante. Cuando ella se notó mucho mejor el rostro, el cuerpo. No, de verdad, encuentro que esa manta, si es de Cristo, genial, pero si no, es un documento tecnológico, por así decirlo, impresionante. Sí, absolutamente. Bueno, comencemos. A ver, efectivamente hay fuentes, ojo, hay incluso más fuentes que prueban la existencia de Jesús que de otros personajes históricos como Julio César o Sócrates. Okay. Para que veas tú. Por ejemplo, tenemos primero las mismas fuentes judías. Hay un historiador judío que se llama Flavio Josefo, que de hecho en un libro que se llama Antigüedades Judías del año 90 después de Cristo, recién habían pasado los hechos, hace dos breves menciones al paso a Jesucristo, y no precisamente para hablar bien de él, sino que diciendo, hubo un tipo que se llamaba Jesús de Nazaret, que efectivamente se dice que hacía milagros, etcétera. Es que tienes que pensar lo siguiente: estamos buscando evidencia de la existencia de un personaje absolutamente, si no secundario, casi terciario para los acontecimientos históricos de esa época. O sea, estamos hablando de que el centro del mundo era Roma. A ver, para llevarlo más o menos a lo que sería hoy día, estamos hablando de hechos que pasaron en, no sé. A ver, te lo voy a decir guardando la proporción. En Chile, no sé, y todo pasa en Estados Unidos y Europa. Ese es el tema. O sea, es como si hoy día un pescador chilote saliera a predicar. Claro. Y en menos de 150 años, su religión es cabeza de un imperio como el norteamericano. Claro. Ese es el tema, ¿cachai? Claro. A ver, entonces, era un hombre que de hecho no dejó testimonios escritos él. Él hizo una vida pública de 3 años, y son después de esos 3 años, a partir de su muerte y su probable resurrección, que surge una serie de fuentes que empiezan a acreditar su existencia, básicamente porque empiezan a surgir seguidores y gente que dice, yo lo conocí. Y ellos dejan el primer testamento escrito. Entonces, como te digo, tenemos primero la fuente judía. Flavio Josefo, él menciona 2 veces tangencialmente a Jesús, no dando a entender que sea el Hijo de Dios o algo así, sino que menciona la presencia de un Jesús predicando en Judea, en Samaria, etcétera. El idioma que hablaba Jesús todo esto era el arameo, por si acaso, no el hebreo. Vámonos también a las fuentes. Bueno, me imagino un Jesús que en su época tuvo que haber sido una imagen muy polémica también. Absolutamente. Claro. O sea, ahí vamos a hablar después de cuál es la importancia histórica de este Jesús. Hay fuentes paganas también. De hecho, hay historiadores romanos como Plinio, como Suetonio y Tácito, que así también muy al paso. Por ejemplo, en el caso de ponte tú, de Suetonio, habla de la expulsión de los judíos de Roma en los tiempos del emperador Claudio. Estamos hablando ya también unos 70, 80 años después de la existencia del Cristo histórico, y ya hace referencia a una expulsión de judíos de Roma, judíos cristianos, claro, tal cual. Diciendo, como expulsando esta secta un poquito molesta. Y ojo, eso también se extrapola a su vez en las cartas de San Pablo, que mencionan esa pareja de judíos víctimas de esa expulsión. Hay un correlato histórico. A todo esto, bueno, por ejemplo, ya tenemos ahí, como te digo, fuentes judías que no son precisamente proclives a Jesús, a las romanas menos, para qué decir. De hecho, hay una de las fuentes romanas también que, por ejemplo, en el caso de Tácito, él hace alusión a los judíos a propósito de que Nerón los culpa del incendio de Roma. Y que, bueno, los tiraba a los leones, etcétera, y a ellos los culpa esta secta media rara que se reunía en las catacumbas. También hace alusión a él. En cambio, por ejemplo, pongamos el caso de Sócrates. En el caso de Sócrates, nosotros conocemos a Sócrates solamente porque habla a través de la boca de Platón. Todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos a través de Platón como única fuente. Contrariamente a Jesús, que tenemos por lo menos 6 o 7 fuentes históricas que hacen mención a su existencia al menos.
Por ejemplo, en el caso de Julio César, la única fuente que tenemos de que Julio César fue un gran militar y que venció en las Galias, etcétera, es el mismo Julio César, que escribe un libro. Entonces, por eso te digo, por lo menos en el tema de los historiadores que hacen mención a la figura histórica, Jesús gana por paliza. Tal vez lo habrá querido así para que no existiera la posible interpretación de, ¿cómo se dice? Cuando uno habla de uno mismo y uno No, ve es que, lo yo bonito soy de uno. convencido de que las cosas se dieron de tal modo que efectivamente hacen que la figura de Jesús haya alcanzado estos ribetes míticos que tiene hasta el día de hoy. Empecemos también con la datación de los evangelios. De hecho, los evangelios, los primeros, se sabe que están escritos antes del año 70, después de Cristo. Dígase, es el de Mateo, que obviamente Mateo es un discípulo de Jesús, que lo conoció directamente. De hecho, era uno de los pocos discípulos letrados porque era cobrador de impuestos, era de los odiados. Era de los odiados, era un maldito cobrador de impuestos. Entonces Mateo escribe lo que él vio con sus ojos. Era una suerte de periodista. Claro. O sea, él trata, y de hecho el de... Aparte, estamos hablando de los testigos directos. Testigo directo. Mateo está dentro de los testigos directos. Juan también. Pero Juan, curiosamente... Fíjate que el Evangelio de Juan es uno de los más raros de los cuatro, porque en realidad a él no le interesa dar pruebas de la existencia de Cristo. Él se va al mensaje directamente. De hecho, el famoso Evangelio de Juan comienza con una frase que es: en el principio del verbo. No se molesta en relatar el tema de Belén, de los Reyes Magos, etcétera. No, él se va al callo. Pero también está Marcos, que también se le da una fiabilidad muy importante a ese evangelio, porque a su vez el evangelio de Marcos está basado en un manuscrito perdido que se le llama el Evangelio Q. El Evangelio Q, se han tomado distintos extractos del Evangelio de Marcos y de Lucas y son muy parecidos. Y da la impresión de que los dos se basaron en un escrito incluso anterior, un escrito perdido, al cual se llamaría el manuscrito Q, ¿ok? Del cual no se tiene mucha existencia, excepto un papiro que es el 7Q5 de Qumran, estos famosos manuscritos del Mar Muerto, exacto, etcétera. Hay un extracto que es muy parecido a un pasaje de un evangelio de Marcos. ¿Año de eso estamos hablando? Estamos hablando de 52, 53 después de Cristo, datado en esa fecha. Ahora bien, lo que también le da veracidad a la figura histórica de Cristo es que está inserto también en el mundo romano. Tenemos que pensar que en esa época Palestina era una provincia del Imperio Romano. Herodes era efectivamente una figura histórica. De hecho, Herodes era como una especie de rey títere puesto por el Imperio Romano ahí para legitimar su presencia. Una especie como estos, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, como estos presidentes títeres que dejan en Irak, qué sé yo, en Afganistán, para poder seguir teniendo influencia ahí. Es bueno eso llevarlo un poco a lo que sería en la actualidad para entenderlo mucho mejor. No, Herodes era absolutamente un rey títere, que a su vez tiene 3 hijos. Uno de ellos es el famoso Antipas, que es conocido también como Herodes Antipas, que sería el que le corta la cabeza a San Juan Bautista. Ya, como te decía, este Jesús inserto en el Imperio Romano. De hecho, la forma en que Jesús muere es una prueba ya de veracidad de su existencia. ¿La crucifixión? La crucifixión. Sí, porque se sabe que por mucho tiempo fue casi algo mito, pero no, hay pruebas ya de eso. Y también lo que le da es la presencia de Jesús ante Poncio Pilato, porque la figura de Poncio Pilato existió. Claro, también había duda de eso, hasta que se encontraron unas tumbas, me parece que en la cual era de un hijo, un familiar, en la cual decía pariente de Poncio Pilato. Justamente, tal cual. Y de hecho, eso ya nos da la certeza histórica. Justamente de un señor que era gobernador en ese momento y que tenía su residencia en la famosa ciudad de Cesarea Marítima, que quedaba, bueno, en la costa de lo que hoy día conocemos como Israel. Oye, bueno, paréntesis, ¿sabes tú? Mi hermana mayor hace algunos años hizo un viaje para allá. Oh, qué loca. ¿En serio? Santa, sí. Mi hermana mayor hizo el tour. Bueno, igual muchos de los lugares santos, algunos yo creo que no son exactamente donde ocurrieron los hechos, sino que era según la tradición. Ahora bien, como te decía, los romanos usaban 2 métodos de ejecución. Uno era la flagelación y la crucifixión.
lo curioso es que en la muerte de Jesús, quizás por esta odiosidad que generaba en el Sanedrín judío, etcétera, se aplican las dos. ¿Las dos? Claro, pues acuérdate que recibe primero azotes, Sí, y luego es crucificado. De hecho, una crucifixión normal duraba... Era amarrado nomás, creo. Claro, una O crucifixión... sea, uno dice nomás, pero también Claro, es terrible. no, o sea, era... Terrible. Era y duraba 6 días. Al final, de hecho, lo más probable era que te golpearan las piernas para quebrártelas, para acelerar tu muerte. En cambio, eso es curioso, porque en el caso de Jesús, la muerte dura, según lo que nos dicen los evangelios, alrededor de 3 horas. Ya, la agonía. Quizás, claro, la muerte y la agonía de Jesús, y esto seguramente se debe a que ya había recibido azotes anteriormente. O sea, Algo que no era común. Ahí ya tenemos las fuentes históricas. Ahora bien, hay otra forma de ver la historicidad de Jesús, que se llaman los textos de negación. ¿cómo sería eso? A ver. A lo que voy. Por ejemplo, imagínate tú hubieses tenido la mentalidad del año 1 Ya. y quieres crear un Jesús falso. Ya. Quieres crear un Jesús así, inventarla. Una imagen. Una imagen de Jesús. Ajá. No lo harías nacer en un pesebre, po. Ya. Sino que lo harías nacer, por lo menos lo haría para hacerlo más entretenido, lo haría y un hijo ilegítimo de Herodes o algo Ok, así. ya. Entonces ya. el tema de que los mismos autores de los evangelios hayan situado su nacimiento en un lugar tan Humilde, por así humilde, decirlo. Ajá. yo diría incluso aborrecible, porque si quieren los óleos de los pintores renacentistas, Se ve bonito y todo lo que se es, ve sí, todo bonito, claro. bien instalado, era una pesebrera, o sea, Sí, tal dígase, cual. un lugar donde había mierda de vaca, etcétera, Claro. de animales, Claro. y eso de algún modo le permitió mantener el calor, ¿ok? De hecho, es loco porque, como bien tú dices, siempre se ha mostrado una imagen bonita de todo aquello, pero la realidad, yo Claro, creo, y dista mucho. Absolutamente, y eso es lo que le da más legitimidad La al época que asunto. estamos hablando también, o sea, nosotros vivimos en la época, en la actualidad ya, y no nos imaginábamos un parto en esas condiciones, Claro. con la salubridad, con todos los problemas que puede haber acarreado. No nos imaginamos eso. Efectivamente. De verdad. Ahora ¿En bien, serio? Claro. Hay otras fuentes que dicen que lo más probable es que Jesús no haya nacido, porque no hay pruebas, de lo que sí no hay pruebas, Ujú. es de que efectivamente el emperador Tiberio haya pedido, o Calígula haya pedido en aquellos años un censo en el Ya. imperio, que haya obligado a desplazarse a José a Belén. Ya. Quizás eso fue forzado para que calzara con las profecías. Ok. Calígula. Uf, No, pues esto ocurre en los tiempos entre Tiberio y Calígula. gran película. Claro. Entonces, como te digo, el hecho de que hayan trasladado su nacimiento a Belén, Ujú. eso puede ser forzado y eso puede que no sea verdad. Ok. Pero era para hacerlo coincidir, porque si tú Sí, se situabas entiende. a Jesús en Belén, Ujú. lo emparentabas directamente con el rey David. Ya. De hecho, 2 de los 4 evangelios mencionan una genealogía de Jesús que no es idéntica, Mm. que lo remontan hasta hasta David. Incluso la segunda genealogía lo emparenta hasta Adán, ¿ok? Entonces, ahora bien, yo prefiero, en mi esquema, yo prefiero que Jesús haya nacido en Nazaret. ¿Por qué? Porque Nazaret era una ciudad incluso más insignificante que Belén. Ya. Nazaret es una de las pocas ciudades que no es nunca mencionada en el Antiguo Testamento. Ujú. Entonces, si tú quieres crear a un Jesús histórico, lo asignas en Belén. Sí. Si querés mentir, crear una mentira, lo asignas en Belén. Que creo que eso es mentira. Es la lógica que llevaría. Es la lógica para hacerlo calzar con la escritura. Claro. Pero a mí me parece una hipótesis más plausible que haya nacido en Nazaret. Y me parece mejor aún. Ok. Porque Nazaret no tiene vinculación alguna con el Antiguo Testamento. Es como llevándolo al Nació de la presente, como te nada. decía, y siempre con el respeto que merece, es como que dice que nació en una población, Claro. no nació en justamente. Las Condes, no sé. Claro, entonces por Sí. eso te digo, ahí va como el prejuicio de la negación que te hablo Sí. yo, que en el fondo le da más validez histórica Ujú. al personaje. Claro. ¿Existe de repente, Tocayo, Ujú. textos o profetas o no sé, o autores que nieguen la existencia de Jesús? Por supuesto, después Ya. vamos a dar De las que fuentes no, en jamás contra. existió eso, jamás Pero pasó, fíjate no sé. que
ese prejuicio de negación incluso le da más credibilidad a la existencia, Claro. porque Claro. estamos hablando de un carpintero Sí, de Galilea, claro. de Nazaret, de un pueblo insignificante que parte la historia en dos, po. Sí. Entonces, es Algo como- tan increíble como antes y después de Cristo. Absolutamente. Estamos 2020 años después de. O sea, Claro. impresionante. Incluso, que un aunque- hombre haya logrado eso, imagínate. aunque te intentes ir contra él, Claro. eso refuerza su presencia histórica. Pero mira, los historiadores, incluso ateos, Ujú. han logrado reducir todo lo que se sabe de Jesús, por lo menos, a lo que... Hay 8 elementos de la vida de Jesús que son incuestionables. Ya, a ver. Empecemos. Ujú. El hecho histórico de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Ya. Eso, todos coinciden en eso. Ok, bien. Y efectivamente, y es divertido porque, bueno, de hecho Juan el Bautista era su primo, Ajá. y de algún modo se sabía que él fue como el último profeta, el que tenía que preparar el camino al que venía. De hecho, él mismo se refiere a Jesús como aquel al cual yo no soy digno de atarle los zapatos, en un momento. Perdió la cabeza por amor. Uf. Oye, eso, bueno, también ahí ya entramos en el territorio de la leyenda. Ya. Porque, bueno, también hay que pensar que en esos tiempos se escribía en un estilo que se llamaba Sí. la Misdra, Ajá, que ajá. tendía a exagerar algunos Claro. elementos para hacerlo más entretenido. Yo no sé si efectivamente Salomé bailó la danza de los 7 velos a Herodes Antipas para convencerlo de que le cortaran la cabeza a San Juan Bautista. Pero hay mucho, sí. igual es una imagen sugerente y provocativa. Sí, sí. Tenemos ese primer hecho. Ya. Todos están de acuerdo en que Ujú. efectivamente un hombre llamado Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Dale. Tenemos también claro que él llamó discípulos. Después vamos a hablar. Y esto también es impresionante, porque imagínate, si hubiese sido un Jesús inventado, Ujú. pucha, llamáis hombres estratégicos, pon plan, pon. No sé, pues llamáis, no sé, a un. Así ponte como la serie como Misión Imposible. Ujú. La modelo, el musculoso, Sí, el sí, experto sí. en tecnología. Exacto, No, exacto. pues. Estos son, a ver, Mateo, volvamos a la figura de Mateo, Ujú. era Pero odiado. Odiado, como decíamos. un cobrador de impuestos. École, la peor figura. Andrés y Pedro eran pescadores del mar de Galilea. Y teníamos así un montón de... Y bueno, había también tipos que tenían ciertas aspiraciones políticas como Judas Iscariote. La figura de Judas, fíjate que el tipo no es una mala persona, pero en el fondo me da la impresión de que Judas confunde la figura de Jesús. Él lo ve más como... Él lo está apurando para que se transforme en un líder político. Ujú. Y es ahí donde efectivamente... Ese es quizás su pecado. Ujú. A todo esto yo obviamente que no creo que que Judas esté asándose en el infierno por este hecho de haber entregado a Cristo. Tenía que ser así. Estaba escrito. Estaba escrito. Ujú. Pero el Le tema tocó es a el él. siguiente. Le tocó a él, pero también hay un... Pero supone que lo eligió Jesús para eso, creo. No, ¿No? hay un sesgo Ajá. en que yo creo que... O puede ser que Jesús lo haya elegido por la su forma en que... relación Por que la tenía. forma en que Judas lo veía. Judas Ajá. lo veía como un líder político. Era como... A ver, lo que Judas quería precipitar era la presencia de Jesús ante el Sanedrín. Ujú. ¿Para qué? Para que se transformara en un líder religioso. Claro, probablemente Judas pensó que ya cuando llegue donde estos líderes, él va a demostrar lo que es. Eso, Y claro, va a ser un todos van a decir, milagro. "Oh, école", claro, pensó Claro. en eso, sin creer lo que realmente ocurrió. Claro, que en el fondo el plan era otro. Lo que sabemos, él se lo va a demostrar cuando esté frente a ellos. Claro, Y ahí ellos o sea, van a decir, oh, maestro. Yo quiero que Jesús se pare frente al Claro. Sanedrín y que 3 ángeles le deben frente a todos. Claro, y ahí no queda, es la Y ahí prueba. no había de- que dar duda, todos se iban a Exacto. inclinar y lo iban a elegir como una especie de rey libertador. Exacto. Pero no, pues Jesús tenía otro plan. Ese, claro, efectivamente había otro plan ahí. Ujú. Ahora bien, tercer hecho, sobre el cual no hay duda. Tuvo una controversia en el templo. Efectivamente, este famoso hecho donde él llega, Y bota todo, cuerda, claro, que es ladrones, todo básicamente eso. lo que predispone a la ciudad de Jerusalén contra él. Porque había sido, acuérdate que había Necesitaba sido que lo- recibido, sí. había sido recibido Domingo Ramos. Domingo de Ramos, Claro. con palma, y él también, bueno, Jesús también, de un modo muy inteligente, él se ajustaba a las profecías. Él tenía que Sí, entrar porque estaba escrito que iba a llegar el Mesías en el arriba de burro y un, todo. claro, En el el lomo de un ¿cierto? burro, Sí, de un un asno, burro. etcétera. Ajá. Entonces, ahí tiene esta controversia en el tiempo, en el templo. Ujú.
donde efectivamente da con lo que son los cambistas de moneda, etcétera, que a mí, ¿sabéis qué? Siempre se me ha hecho muy similar y igual de desagradable, te comentaré, este comercio que se instala fuera de la Basílica de Lourdes, weón. Me imagino estos vendedores de medallas, de imaginería religiosa, etcétera, de chapitas, de recuerdos. Me da la impresión de que algo así debe haber lucido las afueras del templo. Bueno, la música que tenemos de fondo, que de la película Jesús de Nazaret, se ve algo muy similar. Claro. Si lo recuerda, es muy parecida a la imagen. Absolutamente. Entonces ahí tenemos que ese hecho predispone a la gente de Jerusalén y también ahí los romanos lo empiezan a ver como un agitador, ¿ok? Y el Sanedrín como un peligro. ¿Qué más sabemos? Obviamente que Jesús fue crucificado por los romanos en un lugar cerca de Jerusalén. Sobre eso también hay algo digno que contar. De hecho, fíjate que el Gólgota no era cualquier lugar. A ver. De hecho, Gólgota significa en arameo el lugar de la calavera. ¿Eso queda afuera de la ciudad? En extramuros. Y había una tradición muy antigua que decía que en el Gólgota, que era donde se crucificaba, etcétera, donde los romanos eligieron crucificar, según su método, a los criminales, etcétera, se decía que en ese lugar estaba enterrado ni más ni menos que Adán. Y eso no deja de tener un contenido muy simbólico, porque significaría que Jesús es crucificado sobre los restos de Adán. ¿Y más antecedentes de eso existe? Son solamente hipótesis, pero se le conocía como el lugar de la calavera. ¿De la calavera de quién? De Adán, de los restos de Adán. Entonces es muy simbólico, porque de algún modo Jesús es como el nuevo Adán del nuevo pacto, por decirlo así. ¿Qué más sabemos? Bueno, que era Galileo, obviamente. También sabemos que su prédica se limitó a 2 provincias, Galilea y Judea. Eso lo sabemos. ¿Qué sabemos también? Que después de su muerte, sus discípulos siguieron existiendo, y es un dato no menor. Todavía no nos vamos a pronunciar sobre la resurrección, porque ahí ese es el hecho clave de su existencia. Pero de que siguió teniendo discípulos después de su muerte, que transmitieron su mensaje y que básicamente lo difundieron por el mundo, según como él mismo lo solicitó antes de su muerte, esto fue así. ¿Qué más tenemos también? Evidencia histórica de que algunos de sus discípulos fueron perseguidos y de hecho sufrieron martirio. Sí. De hecho, incluso más. Si quieres te cuento qué pasó con los apóstoles, con cada uno de ellos. A ver, vamos rápido, vamos a aprovechar el tiempo. Rápido. A ver, déjame ver, espérame un segundo. Bueno, hay uno que lo crucificaron y pidió que lo crucificaran al revés porque no merecía ser crucificado igual que su maestro. ¿Recuerdo? Sí, pues ese es efectivamente es Pedro. Claro. Cuando es llevado a Roma, es más, esa imagen es muy preciosa. Yo no sé si es verdad o no. Claro. Pero este tema de que, bueno, cuando empieza después que se ve muy reflejado también en la novela Quo Vadis, cuando empieza la persecución de los cristianos, después de lo que es el incendio de Roma, le dicen a Pedrito, ya estaba viejito, ya en los tiempos de Nerón, sabe que don Pedro, usted es importante, váyase, aquí va a empezar a quedar una embarrada. Y Jesús y Pedro, en la vía Apia, se cruza con Jesús, y Pedro impresionado le dice, maestro, ¿dónde vas? Voy a Roma a ser crucificado nuevamente, ya que tú estás huyendo, le dice. ¡Epa! ¡Chuta! ¡Wow! Es que siempre Jesús te cortaba con esa. Don Hecho tenía su. Entonces, ¿cómo? Y eso obviamente hace que Pedro dé media vuelta, vuelve a acompañar a su gente. Y claro, es ahí cuando lo crucifican y él dice, no, pues yo no merezco ser crucificado como mi maestro. O sea, eso también te dice la influencia que este hombre tuvo sobre sus seguidores. Sí. Que a los 80 años Pedro haya dicho, no, yo no merezco ser crucificado igual que Jesús. Eso es que te dice que al menos estos 12 hombres que partieron junto con él se convencieron que era el menos el Hijo de Dios. Sí, o sea, el poder de convicción en su prédica es algo que impactaba, algo que conmovía, algo que lograba llegar a las emociones de las personas.
nos damos cuenta de eso por ese nivel de convicción, como dices tú. Absolutamente. Mira, te voy a contar lo que pasó con algunos apóstoles. A ver. De hecho, y esto también te prueba el sentido del humor. Además, Jesús tenía rasgos de sentido del humor. Ya. Fíjate que, bueno, por ejemplo, está Santiago el Mayor, llamado Boanerges. ¿Sabéis lo que significa Boanerges? A ver, dale. Hijo del trueno. Mira. Y ese nombre se lo puso Jesús. Porque sabía que el viejo, el papá de Santiago, Zebedeo, era de mal genio. Ya. Entonces, como ya tú, Santiago, y tú, Juan, son hijos del trueno. Era como de algún modo un atisbo de sentido del humor que tenía Jesús. Como cuando ponen otro cachete también. Claro. Sí, un poco de ironía ahí. Santiago el Mayor, de hecho, fíjate que fue también decapitado. También fue decapitado en los tiempos de Herodes Antipas, el año 44 después de Cristo. Ya, perfecto. Andrés, eso es otra cosa importante también, o sea, estos seguidores de este hombre no tuvieron buenos destinos. Jesús, a ver, ¿cómo te lo digo? Jesús les prometió ese tesoro en el cielo, pero en la tierra lo pasaron mal. Y aún así, ojo, a pesar de que Pedro, ponte tú, dentro de lo que era el miedo de cuando lo niega, sí. Este miedo obviamente al poder romano, al poder del Sanedrín. No, claro. Oye, tú eres Pedro, yo te vi junto con él, tú eres de sus seguidores. No, yo no. Y nuevamente cumpliendo una profecía del mismo Jesús, después ya le son leales hasta la muerte. Andrés era hermano de Pedro y bueno, de hecho también murió bajo el poder de Nerón el año 63. Bartolomé, hijo de Tamai, se dice, mira, Bartolomé tiene una historia bien entretenida porque él llega hasta la India, Ya. predicando. Y ojo, bueno, en la India su mensaje no fue muy bienvenido, o por lo menos él hizo lo que pudo. Sí. Mira cómo lo matan. De hecho, fue despellejado vivo, con cuchillos. Oye, no, pero no. No es, claro, mucho, no son muertes muy gratas, Sí. Y esto, o sea, estamos hablando ya de que 3 de los apóstoles han muerto de modo violento. Santiago el Menor, crucificado en Egipto, también. También crucificado, Claro, ¿de la misma porque- forma? Pero fíjate el plan aquí, más. y eso te demuestra que hay un plan. A ver. Bartolomé se va hacia la India. Andrés y Pedro, hermanos, se van hacia Roma. Santiago se va hacia Egipto. O sea, hay un plan aquí de difundamos el mensaje lo más que podamos. Exacto, a medida de las fuerzas de ellos. A la medida de las fuerzas que tengamos, tratemos de hacer lo que el maestro nos pidió. Y yo creo que a ver, si la figura histórica de Jesús fuera mentira, ¿por qué estos hombres arriesgan sus vidas? Sí, de verdad. Dando este mensaje. O sea, como te digo, en el fondo, en el caso de Santiago el Menor, predicó en Palestina y crucificado en Egipto. Juan, el otro hijo del trueno, bueno, fue el que más, fíjate que fue el que más longevidad logró. A ver, ¿hasta cuándo? De hecho, murió en la isla de Patmos hasta en el año 100. Después ¿Año de Cristo. 100? Pero ojo, ese es el tema también, o sea, la datación de la fecha de Jesús. En realidad lo más probable es que Jesús haya nacido entre el año 5 antes de él mismo, o el año 4 antes de él mismo. Okay. Hay un lapso ahí de 10 años. Sí, hay un margen. Era un hombre que vivió hasta los 100 años. Y fíjate que tiene una muerte igual para la época es mucho, ¿eh? Sí. Igual, bueno, estuvo preso, etcétera. Mira. Que la vida, convengamos que la vida en esa época era bien perra, por así decirlo. Absolutamente. Y una persona de 40 años sabía como de 80. Absolutamente. Sí. Mira, de hecho, alcanzó a predicar, tiene de hecho el Evangelio, que es donde, y eso también es interesante. A Juan, te reitero, no le interesa, básicamente, él no quiere probar nada. Él no le interesa decir que Jesús nació en Belén, que fueron estos 3 magos de Oriente a verlo, que fue en el reinado de Poncio Pilato. Eso se lo deja a Marco, a Lucas. Él se va por el mensaje al tiro. En el principio era el verbo. Para él es más importante lo que Jesús haya dicho, tratar de plasmar lo que él recuerda de las palabras textuales de Jesús,
antes de cualquier otro dato histórico. Si él sabe que le da lo mismo que la gente del futuro crea o descrea o modifique. Mi misión es decir histórica. El mensaje que dejó mi maestro y ahí queda. Si usted lo quiere tomar, bien. Si no, bien. Sí. Como eso, más o menos. Ahora bien, ojo, él tiene una visión muy rara, que es la última carta que escribe. Él escribe 3 cartas estando en la isla de Patmos y escribe el famoso Apocalipsis, pues. Él tiene una serie de visiones. Vaya a saber si fueron inspiradas por Dios o fue el tema de la vejez. Claro. Con este tema del dragón, el final de los tiempos, los siete templos, es que sé yo, una serie de visiones pero magníficas. Judas en el fondo, como te digo, Judas Iscariote quiere decir natural de Keriot, una ciudad de Judea en la frontera con Edom, que es situada, que de hecho es mencionada en uno de los libros de Josué. A ver, se dice que también era un celote. Los celotes eran como ya los más cabeza pistola, eran los más políticos. Ya. Los que realmente querían sacar a los romanos como fuera. Y por eso yo te digo, quizás el error que cometió Judas era poner todas sus fichas en Jesús como una figura de... O sea, imagínate cuando lo ve hacer milagro. Si este hombre es capaz de resucitar a los muertos, si es capaz de efectivamente de dar la vista a los ciegos, basta que chiste los dedos. Exacto. Y mata a todos los romanos que están... Exacto. Pero eso él no entiende que el reino no es de este mundo, no es un reino político, no es un rey político, es básicamente el rey de los cielos. A ver, Judas Tadeo, mira, también le cortaban la cabeza cerca del monte Ararat. Wow, cerca de eso es de la frontera entre Turquía y Irak, si mal no recuerdo. Mateo, ni más ni menos, también decapitado, y esto fue se opuso al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia, y por lo mismo muere decapitado por la espada, después de haber escrito él a su vez también los recuerdos que tenía de Jesús. Pero ya sabemos, Felipe también martirizado y muerto en Hierápolis. Esto ya, fíjate, otros se van hacia Grecia. De hecho, ¿te acordás cuando seguramente hiciste la primera comunión? No sé, que No, yo no la hice. ¿En serio? Ya, bueno, te voy a contar que siempre nos enseñaban en la primera comunión que Pablo había escrito la carta a los filipenses, a los tesalonicenses. Ya. Todas esas son ciudades griegas. Filipo, Tesalónica, eran grandes ciudades griegas en su tiempo. Y ojo, casi como para mantenerlo, fíjate que ni siquiera habían pasado 100 años de la muerte de Cristo, y ya había comunidades dentro del mundo griego que creían en este judío, en este mensaje de este judío. Y él los animaba escribiendo estas cartas, en el fondo: tengan ánimo, resistan, yo sé que lo van a pasar mal, pero siempre piensen qué es lo que el maestro habría hecho estando en su lugar. Mira qué loco. Ese es como por eso eso es lo que quería hacer reflexionar a la gente y a nosotros esta noche. O sea, básicamente hay tantas cosas raras en la historia de Jesús que te deja un margen para pensar. Yo no quiero influir sobre los auditores, pero te da un margen para pensar que hay algo demasiado extraño, pues. Sí, para tener una influencia tan grande, claro. Y hablamos ya miles de años, literalmente. Absolutamente. Entonces, como te digo, Felipe le tocó un territorio bastante duro: Turquía, Moldavia, Ucrania, Hungría, Rusia. Bueno, todavía no existía, obviamente, Rusia, pero estamos hablando geográficamente. Exacto. Y termina muriendo como mártir en Hierápolis, crucificado y apedreado. Ya, lo que tú decías del multiverso. Empecemos con el multiverso. Sí, a ver. ¿Cómo ven a Jesús en el fondo otras denominaciones religiosas? ¿Esto por qué se da, crees tú? ¿Por el interés propio de cada religión? No sé. Yo creo que ese es el tema, que los textos están ahí. Pero depende de quién lo traduce, depende también su interpretación, se podría decir. Claro, yo por eso llamo a la gente a que construya su propio evangelio Q. O sea, más allá de las exageraciones que pueden haber en los evangelios. A todo esto, mira, yo sé que hay una discrepancia entre los evangelios llamados canónicos y los llamados apócrifos. Pero en honor a la verdad, los evangelios apócrifos, dígase por ejemplo el evangelio
de San Nicodemo, el Evangelio de Judas, son muy posteriores. Entonces yo no les doy mayor credibilidad. Ciñámonos a los canónicos. Si tú efectivamente lográis una suma de los cuatro, hay un mensaje importante ahí, El tema es ¿cuál es el mensaje importante? Lo voy a resumir rápidamente antes de que entremos en el multiverso como tal. Antes de Jesús no se hablaba mucho de la palabra piedad. Ese es el gran aporte. Ya. A ver, te pongo un ejemplo. En la misma Biblia habla de la ley del talión. El ojo por ojo. Ojo por ojo, diente por diente. Ajá. Entonces viene este hombre y dice, no, si efectivamente te golpean, pon la otra mejilla. Eso era total. A ver, estamos hablando en un mundo muy violento, de gladiadores, de guerreros, de conquista, donde efectivamente el que pestañaba lo mataban, ¿ok? Donde no había nada, dígase luz, electricidad, nada. No, claro. Un mundo donde la única joya civilizada era Roma. Entonces Roma tenía una serie de valores como la inteligencia, la fuerza, el poder, y de repente, de hecho, llegan estos tipos que ponen la otra mejilla, que no se resisten. Por ejemplo, piensa en el martirio, en Esteban, uno de los primeros mártires, un tipo que se deja apedrear porque él no va a renegar de Jesús. Tírenme las piedras, estoy listo, denle. Yo voy a mirar para arriba nomás, me entrego. Puede llamarlo fanatismo, pero también hay una entrega, o sea, no hay una oposición, no hay un ejército de seguidores de Jesús armado, sino que la fuerza de la palabra de Jesús es justamente la debilidad. Sean mansos. Increíble, porque puede sonar tan... ¿Pero cómo? Pero es que ahí tenéis una creencia que lleva 2000 años. Entonces, imagínate, ese es el tema, ese es lo que le ha dado la legitimidad y la creencia por más de 2000 años. O sea, en un tiempo donde no se hablaba de esto, él inventa una filosofía en torno a la piedad y la caridad. Eso no se había visto jamás. O sea, ni siquiera los griegos, o sea, ponte tú, los griegos inventaron la democracia, pero no dejaban votar a sus esclavos. ¿Me cachai? Entonces, en el fondo, habían civilizaciones muy avanzadas, la egipcia, por ejemplo, pero en el mundo egipcio nadie hablaba de piedad también. El mundo egipcio era toda una preparación para la muerte, en el fondo, construyendo grandes templos, grandes pirámides, etcétera, tratando de expandir su imperio. Pero este mensaje de por la otra mejilla, de al que te pida el abrigo, dale también los zapatos. Nadie había escuchado hablar de eso nunca, Esa es la novedad del mensaje. Y eso fue lo que caló hondo. El tema del sermón de la montaña, el bienaventurados los pobres. O sea, claro. En una época, perdóname, y hasta el día de hoy. En una época donde ser rico era una virtud, que un tipo te dijera bienaventurados los pobres. Claro. Pero también piensa que, al igual que hoy, había una gran cantidad de gente, por así decirlo, entre comillas, los desplazados, los olvidados de la sociedad. Diste en el clavo. Todo eso, chanfle, alguien por fin me está hablando a mí. Sí, ese es el tema. Y mira, guardando mucho las proporciones, me recuerda la película de Freddie Mercury, cuando un manager creo que le pregunta, oye, ¿y ustedes para quiénes van a cantar? Para ellos, los que nadie pesca. Bien, tal cuando cual. Dice Mercury. A ver, diste en el clavo, porque efectivamente el sermón de la montaña es súper claro. Dice bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos de espíritu, dígase la gente buena en el fondo, bienaventurados los desplazados, etcétera. Claro. Eso no se había escuchado jamás. No existía. Entonces imagínate, no han tomado los que en cuenta. escucharon eso y tomaron nota, efectivamente era un cambio de visión absoluta. O sea, eso también es un punto, tener esa visión de ir tan allá, ¿cachai? En una época, en un orden en el cual eso no se hubiese tomado en cuenta por nada. Claro. Tener esa visión de transmitir ese mensaje, o sea, wow, qué cabezota que tenías. Absolutamente. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo ve, por ejemplo, la masonería Jesús? A ver. Para la masonería Jesús no es Dios. Ya.
pero es un personaje, es una personaje más de una larga lista de iniciados que marcan el camino de la humanidad, por decirlo así. O sea, ellos lo ponen a la misma altura. De hecho, voy a citar de modo estricto a un masón, a Guido Francocci, en su libro La masonería. Dice, pone a Jesús en el mismo nivel de Rama, de Zaratustra, de Krishna, de Buda, de Hermes, de Orfeo, de Pitágoras, de Platón, Lao Tse, Confucio, Moisés y Mahoma. Sí, así lo ven, pero no sé, en el fondo no quiero entrar en polémica, pero hay figuras que incluso podríamos dudar de su, por ejemplo, no sé, yo no tengo pruebas de la existencia histórica de Hermes. Ok, pero entonces que me lo pongan ahí. Confucio me parece una figura muy al nivel de Jesús, absolutamente. Mahoma también recoge muchas cosas de Jesús. Esa es la visión que tiene más o menos la masonería, lo pone a la altura de los otros maestros y de ahí no se mueven. Pero no lo consideran hijo de Dios. No, para nada. Ajá. No. Ahí. Veamos, ¿qué opinan los mormones? Por eso te digo, este es el multiverso. Está bien, ¿no? Bien. El Jesús de la masonería no se va a encontrar nunca con el Jesús de los mormones, pues. Viven en un universo distinto. Mira, los mormones, ¿qué creen? Que en el fondo, creen que nació en Belén, efectivamente, de un Dios Padre y de una Madre mortal, que creció aprendiendo su misión divina. Ah, pero de un Dios Padre mortal. No, de una Madre mortal y de Dios el Padre. Ya. Hasta ahí estamos más o menos coincidentes con el catolicismo. Los mormones, ojo, creen que Jesucristo vivió una vida mortal perfecta. Esa es una larga... A mí, mira, eso da para un programa entero. Eso da para un programa entero también. O sea, yo creo que efectivamente Jesús, hay muchos que intentan humanizarlo diciendo que no, tuvo una relación con María Magdalena. Yo no sé si eso fue así, pero ¿sabéis qué? Yo creo que a los apóstoles tampoco les habría importado dejar constancia histórica de eso. Un tema menor, un tema que no... O sea, no. Creo que si hubiese sido así, si Jesús hubiese tenido una pareja, los apóstoles lo habrían dicho. No había por qué no decirlo. O sea, si dijeron cosas terribles como que había nacido en un pesebre, si dijeron cosas terribles como que lloró y tuvo miedo en la pasión, ¿por qué no decir que estuvo casado? Es como raro. Claro, ¿no? porque en esa época no era... A ver, se supone que lo religioso no está casado y es mal visto y no sé qué. Claro, en esa época no existía esa imagen. Claro, pues. Absolutamente. O sea, mira, dígase que a favor o en contra que Jesús haya estado casado, da lo mismo. O sea, habría estado si efectivamente hubiese sido así, estaría en los evangelios. No, obviamente que yo sé que el pueblito me va a decir, pero están los apócrifos. Es que yo te digo, yo no le puedo dar validad a los apócrifos porque ya se alejan de la era histórica de Jesús. Ya los evangelios que están para el 300, para el 400 después de Cristo ya no me dan tanta validad histórica. ¿Qué te diga? Es como que alguien en el 1008 dijera algo de Cristóbal Colón, no sé, te inventas. Claro. Es como, oiga, pero si usted no estuvo ahí. Sí. Mira, los mormones creen que por medio de su expiación, Jesucristo sufrió en Getsemaní, lo que te decía, y en la cruz por los pecados de todo el género humano. Los mormones creen que Jesucristo murió en la cruz y que se levantó de nuevo para que todo el género humano pudiese resucitar y volver a vivir algún día con un amoroso Padre Celestial. Ok. Ahora bien, el tema es que solamente... A ver, aquí es donde discrepamos. Según los mormones, Jesucristo habría visitado a comunidades en la antigua América del Norte, después de su muerte. Sí, y es donde ahí habría dejado las famosas planchas que después Joseph Smith encontró. Yo no me voy a pronunciar, pero en el multiverso ya tenemos que los masones lo ponen a la altura de Hermes, de Pitágoras, yo no sé qué tiene que ver un matemático con la ética de Jesús, pero lo ponen ahí. Después tenemos a este Jesús de los mormones que, ojo, viaja al nuevo mundo, predica en el nuevo mundo después de su muerte.
Respetable. Sí, Yo ok, no me voy a no, pronunciar, estamos claro. viendo, estamos Se deleitándonos con claro. estas distintas visiones. Claro. Mira, esto es muy interesante. Ujú. La famosa secta Moon. ¿Cómo ve la secta Moon a Jesús? A ver. Tú sabes que fue fundada por un coreano, Soo Myung-moon, un tipo con mucha influencia, que de hecho, por si el pueblito no lo sabía, acá tuvimos la platita incluso para un diario, Tiempos de Mundo, ¿te acuerdas o no? No, a mí me pilla ahí. Tiempos de Mundo, a ver si alguien del pueblito se acuerda, que se editaba en kiosco y un diario ¿Cuándo? con mucha influencia, en la segunda mitad de los 90 y hasta el 2005. No, a mí me pilla ahí. Bueno, a ver, según la secta Moon, Ujú. Soo Myung-moon habría llegado como una segunda versión de Jesucristo para terminar lo que se llama la misión incompleta de Jesús. Ya. ¿Por qué? Porque Moon dice que recibió la llamada de Jesús a los 16 años en Corea y que según Jesús falló en su primera misión porque no se había casado. Mira, Jesús no estaba destinado originalmente a morir, sino que eso fue una segunda opción, que fue requerida debido a la falta de fe de los judíos para recibir al Mesías. Tras muchas y grandes batallas espirituales con Satán, Moon alcanzó la perfección y se hizo uno con Dios, lo cual lo cualificó para ser el sustituto de Jesús. Ujú. La teología de Moon es única en afirmar que el Mesías no consiste en un solo hombre, sino también en una mujer con la forma de pareja. Ese es el tema. Según la secta Moon, Jesús no habría cumplido su misión porque no se casa. Y por eso te das cuenta que a veces nos llegan estas imágenes de Corea donde hoy se rompió el récord mundial de matrimonio y se casaron 1600 parejas al mismo tiempo en un estadio. Eso es la secta Moon. Ojo con eso. Esa es la versión un poco rara, extraña, ¿qué querés que te diga? Que tiene la secta Moon respecto a Jesús. Ya. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? A ver. A ver, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos convencidos de que Jesús, estoy hablando por boca de los testigos, lo que yo estoy diciendo es textual, sí. para no confundir y no cometer ningún equívoco. Ujú. Estamos convencidos de que Jesús vino a la tierra desde el cielo para entregar su vida humana perfecta en sacrificio. Nuevamente, ojo, ya tenemos a los mormones y a los testigos de Jehová que insisten en que Jesús tuvo una vida perfecta en la tierra, para entregar su vida humana perfecta en sacrificio. Su muerte y resurrección hicieron posible que quienes tengan fe en Él reciban vida eterna. También creemos que Jesús gobierna como Rey del reino celestial de Dios, que pronto traerá paz a toda la tierra. Ahí está el tema. Los testigos de Jehová creen que Jesús va a volver, pero que va a volver a reinar en una tierra de carne y hueso. Ya. Suerte presidente. Una suerte de mega presidente mundial. Claro, del planeta completo. Claro, Ya, pero ya. Obviamente que con superpoderes y con una ética de un dios. Pues obviamente sería como un gobernante perfecto sin corrupción alguna. Sin caer en la caricatura y nada, sería una cosa de está la ONU reunida y llega un personaje X. Claro. Dice, soy Jesús, no sé. ¿Cómo te creemos? Allá hace un par de milagros, no sé, y perfecto. Yo seré el nuevo gobernante omnipotente del planeta. No absolutamente. sé. Entonces, eso sería como la misión de Jesús, volver a traer paja a la tierra y convertirse en un gobernante de este mundo. Sí. Y de hecho, mira, textual. De justicia, que todo funcione bien y todo. Sí. Mira, sin embargo, él dijo, el Padre... y aquí, esta es la frase clave. En un momento Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Entonces ellos no creen en la substanciación del Padre con el Hijo, que es lo clave del catolicismo. El catolicismo, tú sabes que en el fondo considera que Dios en el fondo es uno solo, dividido en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero uno solo al fin. Sí. En cambio aquí no. Ellos dicen, nosotros aceptamos estas palabras y no creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no lo adoramos. Es una vía para llegar al Dios Todopoderoso, pero en sí mismo Jesús no sería una deidad. Entonces, si en el momento en el momento que llegara a ser una suerte de embajador. Absolutamente. Esa es como la idea que tienen los testigos de Jehová. Un embajador iría directa con el jefe supremo, no sé, por decir algo. Claro. Ya, ok. A ver, sigamos. Déjame ver. Entremos en... Esto ya es más cercano a nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre los protestantes, los cristianos y los católicos?
Tú sabes que bautistas y pentecostales se definen como cristianos y son muy numerosos. A ver, déjame ver. Primero, ¿en qué difieren? En el fondo no reconocen, tú sabes que hay un pasaje de la Biblia donde Jesús le entrega, a ver, Jesús se para frente a los discípulos y les dice, a ver, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y el único que levanta la manito y avanza es Pedro. Y dice, tú eres el Hijo de Dios, hecho hombre. Vale, Pedro, te ganaste las llaves del cielo. Bueno, los amigos evangélicos... por eso que uno tiene que hablar con él para cuando se... Claro, los amigos evangélicos no creen en la autoridad del Papa como sucesor de Pedro. Ya. Primera cosa. Ya. No creen también que, y esto es un tema que también da para mucho, no creen en el rol de María como esta especie de corredentora. Ya. Que tú sabes que en el fondo muchas veces, a ver, hay un culto mariano muy fuerte, para que estamos con cosas. Está el rosario, de hecho está el tema del escapulario, las apariciones de la Virgen en Fátima. Entonces, claro, como que el pueblo protestante dice, perdóname, si yo de los cuatro testamentos, María tiene un rol absolutamente secundario, y de hecho ella misma, como que la misma María de los testamentos, dice, yo necesito de crecer para que mi hijo crezca. O sea, María no interviene en ningún momento. Es más, en una parte de la Biblia se le pregunta a Jesús, oye, viene tu madre y tu hermano a verte. Jaime creo que se llama. Claro, y Jesús dice, perdón, para mí los que siguen la palabra de Dios son mi madre y mi hermano. A ese nivel de desprendimiento de su familia. Perdón, ¿cómo me dijiste? Para mí... Cuando vienen, claro, ¿sí? Jesús te dice, para mí, mi madre y mi hermano son los que siguen mi palabra. Ya, perfecto. Entonces, como que en el fondo, no es que sea un mal hijo, pero en el fondo no le da un papel relevante a su madre. Ya. Ahora bien, a su vez también el ángel le dice a María, cuando se le revela, le dice, bendita te dirán las generaciones. Sí. Pero eso es distinto a decir, estoy tratando de interpretar a los hermanos evangélicos, es distinto a decir, tenemos una corredentora a la cual le podemos rezar para llegar a Jesús. Son dos cosas distintas. O sea, ellos respetan a María en cuanto es la madre virginal de Jesús. ¿Qué más? La doctrina de la justificación. Mira, los católicos romanos creen que las acciones de una persona juegan, la moral, dígase, portarte bien, seguir ciertas enseñanzas, juegan un papel importante en tu situación respecto a Dios. En cambio, los protestantes creen que la justificación por la gracia, dígase, yo creo y reconozco a Jesús como mi Salvador, con eso tú ya estás salvado. O sea, para ponerlo más fácil, si yo me porto bien me voy al cielo, pero si aunque haya matado a todo el Estadio Nacional, pero digo que creo en Dios, me salvé igual. O sea, por lo menos tienes oportunidad de salvarte. ¿Sí? Ya, pero algo. O sea, de hecho, ¿por qué crees que las comunidades protestantes son tan fuertes en la cárcel, por ejemplo? Claro. Porque ahí está el hermano, da lo mismo que hayas matado. Si te arrepientes, si tú dices que crees a Dios como tu Salvador, claro. estás salvo. Y ojo, y aquí hay un tema también importante, que es muy interesante, que de hecho Max Weber, el gran sociólogo, mira, los protestantes, a diferencia de los católicos, el católico todavía ve una virtud, en el tema de la pobreza, una virtud. Ya. En el tema del desprendimiento, por ejemplo, el Papa Francisco, tú sabes que no aceptó los zapatos, etcétera, no quiso que el anillo fuera de oro. Exacto. La humildad. En cambio, no, fíjate bien en esto, y los pueblitos que son evangélicos me van a dar la razón. En el mundo evangélico es mal visto que tú seas pobre. ¿Cómo así? Porque no eres bendecido por Dios, hombre. ¿Cómo? Dios te bendice a través de los bienes materiales. O sea, puedo tener la mentalidad de un CTM, pero si tengo bienes materiales soy... No, igual tenéis que ser buena gente. No sé, te digo. Buena gente, pero además tenéis que... O sea, Dios te va a bendecir si eres su hijo. Es imposible que un hijo de Dios le vaya mal. Entonces, ¿de ahí la pompa del Vaticano? No. Estamos hablando de los protestantes. Entonces, no sé. ¿Cachai? A ver, ¿cómo te lo digo?
¿Por qué de hecho, es tan importante este punto Esto es para los de interpretación evangélicos. del mensaje, sí, Esto es solo para los evangélicos. que de hecho por eso el mundo Por eso que se visten tan bien de repente cuando andan no, y es más predicando. que ¿puede ser? eso, No sé. esto es más que importante que eso. O sea, Ajá. ¿por qué Estados Unidos ha progresado tanto? Ya, Por la moral protestante. ya. Es mal visto ser pobre, porque significa que Dios no te está bendiciendo. Wow. Y en cambio tenemos, verso eso, la América Latina, que se ha mantenido más pobre, Ajá. porque tenemos la visión católica de que la humildad es una virtud. O sea, ellos entre comillas Dar nos sorprendían- hasta que duela. Es que te prometo que me estás creando un poco de confusión, porque Por favor. si me dices por un lado que soy bendecido, si tengo bienes materiales, si tengo, no sé, bienes materiales, Sí. digamos ya, pero hace un rato me estabas hablando de la imagen de Jesús que decía lo de la humildad, que ese era su Es gran que mensaje. por eso te estoy hablando del Entonces, multiverso de Jesús. Es que el mensaje está. te prometo que Sí. O sea, adoro al que me decía sé humilde, al que decía, no sé, fíjate en la persona que no tiene, pero por otro lado, mira, me gusta, fíjate, no sé. mira, es tan fácil como fíjate por favor en los telepredicadores. Ya. Ellos te dicen, dame Sí, 1,000 pesos. sí. Si tú me bendices a mí con 1,000 pesos, Ya. Dios te va a bendecir a ti. Dios bendice al dador alegre, Ya. dicen los protestantes. Pero no Jesús. Ah. Jesús no bendice al dador alegre. Pero yo condena, tal vez. yo respeto al pueblo evangélico. No, está bien. Pero su visión es esa. ¿Por qué crees que el obispo Durán no es Aunque condenado claro. si tiene mansiones, etcétera? Aunque claro, por ahí se podría decir que Jesús también lo bendice porque dice, despréndete. Claro, po. Por ahí podría ir la cosa, no sé. A ver, pero hay un pasaje de la Biblia que es súper claro, que es cuando Jesús dice claramente, y esto va para todos los Luxich, los Angelini, lo para de todo, la el aguja. ojo de una aguja. Es O más, sea, claro, pues ahí te eso prometo que iba- está claro, y eso está en todos los testamentos y en todas las versiones, en todas las traducciones. Sí. Ahora bien, es más fácil. Bueno, es que claro, por eso dice un despréndete, camello claro. entre por el ojo de una aguja y un rico entre en el reino de los podría cielos. haber lógica. Es que obviamente Porque que... le dice que no a se ver, despréndase. a ver, ¿cómo te lo digo? ¿Tú creéis que los ricos se quieren ir al infierno? No. No, po. Entonces inventan una serie de justificaciones como que Dios bendice al dador alegre, al filántropo, qué Claro. sé yo. No pesco a la persona que me pide en la calle, pero no, yo doy para esta fundación. Entonces por eso te digo, ahí viene las distintas visiones que tenemos del como ser multiverso, humano. el multiverso de Jesús. Oye, sí, yo me imaginaba que la cosa iba a ser complicada, pero No, sí es complicada. Te lo reconozco. como dijo el profeta, no, el trovador De hecho, Arjona, mira, es que- hay más religiones que niños felices. No, y mira, y en el fondo, para serte franco, Ujú. y esto viene de hecho, hay un tipo muy sabio que se llama, que ojo, son protestantes, Ya. Thyssen y Mertz, Ujú. y Crosson y Meyer, que son católicos. Fíjate, protestantes y católicos trabajaron juntos en este estudio, Ya. y ellos llegan a la conclusión que, efectivamente, los evangelios, como los conocemos, Ujú. a veces muestran un Jesús paradójico. A ver. Por ejemplo, te doy un ejemplo, cuando sí, Jesús sí, dice, yo no he venido a traer la paz, sino la espada. Ya. Hay un pasaje muy fuerte Mira. donde Jesús dice, yo no vine, perdónenme. Ajá. Este mensaje no es sencillo. Yo vine a poner al padre al hijo contra el padre, a la hija contra la madre. Ahora que igual se Yo- entiende. claro, o sea, en el fondo- Es un poco cuestionar lo establecido Claro. hasta este momento. Efectivamente, Claro. o sea, Por ese lado se entiende. claro, se entiende por ese lado. No vine a traer la paz, sino la espada. Ujú. Entonces, es una frase que obviamente da para mucha paradoja. Sí. Porque Sí. al mismo tiempo tenéis al Cordero Manso. Ujú. Pero por Sí, otro sí, lado sí, tenía sí, este sí. Jesús muy duro que dice, yo vine a poner al hijo contra el padre. Que yo creo que va por eso, el cuestionar lo que había hasta ese momento, cuestionar lo No, establecido. y para qué estamos con cosas hasta el día de hoy. O sea, O sea, imagínate, sí, totalmente aplicable. imagínate un tipo con plata Ujú. al cual su hija le dice, me quiero ir a un convento, papá. Quiero Sí, ser sí, hermana sagrado. de claustro. Sí. Ese papá, bueno, no quiere más guerra. Po. Sí. No voy a ver a mi hija nunca más. Ujú. No me va a dar nietos. Claro, no hay descendencia. No hay nada, pues, bueno. Sí. Entonces, obviamente que ahí está el hijo, la hija contra el padre. Pero, claro, como te digo, este estudio llegaron a ellos a la conclusión de que sí, pues. Hay una especie de... Es que además tenemos que pensar que todo esto, el mensaje de Jesús, este evangelio Q, Ujú. que yo te menciono, Ujú.
obviamente que ha sido recibe la influencia del mundo helénico, de la filosofía medieval, etcétera. Es que Santo Tomás. es una cosa, Tocayo, que mucha gente de repente no la asume. Entender citas bíblicas, digamos, o no sé, evangelios, como dices tú, dentro del contexto de donde provienen. Ese es el tema. Claro, porque la gente considera que de repente ya Biblia A es la verdad absoluta, pero Claro. existe Biblia B, Sí. y Biblia C, y Biblia D, que tiene que ver con el contexto en el cual se interpretaron los textos Yo originales. lo único que le puedo decir al pueblito archivero Ujú. es que busquen la traducción que les sea más cómoda. Acorde a su Acorde, creencia, efectivamente. se adapta De hecho, a uno. Los protestantes manejan una traducción que no es la misma que manejan los católicos. Estamos claros, Absolutamente. estamos claros. ¿Cómo ve el hinduismo a Jesús? A ver, Mira, Jesús es una figura muy respetada en el hinduismo, a pesar de que le cortaron la cabeza. Mira, de hecho esto lo dice el vocero de la Conciencia Internacional para la Conciencia Krishna. Dice que es una figura muy respetada. Mira, de acuerdo con el sacerdote de la tradición Vaishnava, una de las escrituras sagradas del hinduismo, el Vashishta Purana, hace 3000 años escrito, anuncia el nacimiento de Jesús con el nombre de Isha. ya. Y ojo, esta escritura predice que va a llegar un enviado de Dios que llamamos Avatar. En sánscrito significa Avatar, aquel que desciende. Es decir, aquel que desciende del mundo espiritual al mundo material con un mensaje divino de amor y paz. Te voy siguiendo. Mira, ahí está, así lo ven desde el mundo hindú. ¿Cómo lo ven desde el budismo? Bueno, lo ven como un ser iluminado, un gran maestro, pero no lo ven como un dios. Ahora bien, Ya. hay un conflicto vital entre el budismo y el cristianismo, el catolicismo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te propone Buda? Buda te propone la vía de la no pasión. Si usted, señor, deja la pasión del amor, la pasión de la ambición, del sexo, de todo, de la comida, del buen comer, todo, usted va a llegar a un estado donde ni siquiera su propia existencia le va a importar. Ni su sobrevivencia después de la muerte va a ser un tema. Ajá. Y ese se va a llamar el nirvana. El nirvana es, como te digo, fundirte con la nada en un estado de paz espiritual perfecta. Eso es lo que propone Buda. Suena bonito y es legítimo, Sí, sí. pero es totalmente contrario a este Jesús lleno de pasión, pues, que expulsa a los mercaderes del templo, que llora, que tiene miedo. De hecho, para mí, en lo personal, a mí me marca mucho este Dios que llora, porque le dice a Dios, aparte de mí este cáliz, yo no quiero morir crucificado. Po. Entonces, ese Dios que te dice, yo también soy como tú, yo tengo miedo. Comillas, humanizado. Humanizado, Ajá. tengo miedo a la muerte, o sea, Sí, y, sí, sí. y Es eso más que soy el empático hijo que de lo Dios, otro. es mucho más empático que un Buda, Sí, sí, sí. que lo respeto, por Sí, supuesto, sí, 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 sí. pero que lo veo demasiado alejado del mundo De lo de real, las pasiones de lo, humanas, de lo que uno vive día a día, no sé. pero totalmente respetable como lo ven. Sí, ¿Cómo lo sí, ve el sí, sí, judaísmo? Ujú. Mira, Jesús es percibido como un maestro y un rabino. Bueno, ahí está hablando Marcelo Polakov, presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana. Lo que plantea una diferencia entre el judaísmo y el cristianismo tiene que ver no con la figura de Jesús en el sentido histórico, sino con la idea de Jesús como un Mesías. Ahí está, po. O sea, en el fondo para ellos es un gran rabí, pero no es el Mesías salvador del pueblo de Israel que todavía esperan. Ya, ya, ya. Ok. Ok. Vámonos al Islam. Ajá. En el Islam, Isa, mira, aquí hay una coincidencia, tanto en el hindú, para los hindúes es Isha, y para el Islam es Isa. Ok, ok. Es considerado, bueno, Jesús estaría al mismo nivel de Abraham, de Moisés, de Mahoma, como un gran profeta de la humanidad. ¿Qué es lo que dicen los musulmanes? Creemos que Jesús fue un siervo de Dios, igual que creemos que su madre fue una santa sierva de Dios. Eso sí, ninguno de los dos son socios de Dios en la administración del universo. Ya. Ahí hay una gran diferencia. Eso es decir, Jesús no es parte de la Trinidad. Wow. Sí, po. O sea,
En el Islam, Jesús no es visto como un intercesor ante Dios. Fue un ser humano a quien, de acuerdo con esa religión, no se le reza ni se le pide nada. Mira. Jesús es mencionado abundantemente en diferentes suras o capítulos del Corán, Ajá, ¿ya? libro sagrado del Islam, Sí. que le fue revelado al profeta Mahoma 6 siglos después del nacimiento de Jesús. Existen varios epítetos para nombrar a Jesús: espíritu de santidad, el ungido, etcétera. Y ojo, el Corán le reconoce la habilidad a Jesús para hacer milagros, pero como te digo, el punto clave es que no le dan un rol de administrador del universo, sino que solamente Alá. Alá es uno y Mahoma es su profeta. Igual, se entiende. Sí, Se entiende perfectamente. Sí. absolutamente. A ver, no sé si queda tiempo. No. Ya no queda nada. De hecho, hace rato no queda tiempo. Wow, está bueno el programa. Ya, mira, si la gente quiere le damos... Me han faltado los falsos mesías. Sí. Me faltó también ¿Dará para una segunda parte? Yo creo que sí, ¿eh? Diga, preguntémosle al pueblito fantasma. Ovni asesino. Tu super cuenta encuesta. Ovnis asesinos. Qué notable eso. O la segunda parte de la figura, porque nos faltó los falsos mesías, revisar la figura de Jesús en el... Porque yo no sé cómo. Si tú te fijas, Jesucristo superestrella. Ya. Es una obra súper hereje. Tú lees las letras y es una obra muy hereje. Yo no entiendo cómo se representan en miles de parroquias de este país todos los Viernes Santos. Será por la... porque suena bien el buen ritmo, sí. Y es un estupendo rock sinfónico. Será por lo que hablábamos hace meses, cuando fue el estallido social, y tú, comillas, reclamabas un poco de por qué votan estatuas. Sí, y yo te decía, ¿por qué? Porque para la gente masa, digamos, es la imagen militar, español y a iglesia, y esas tres imágenes, sea lo que lo represente, destruyámoslo, claro, sin saber el contexto. Ese es el tema. Entonces tal vez que Jesucristo superestrella, todo el mundo, sin saber lo que está cantando, escuchando, sí, lo encuentra hermoso porque es la imagen de Jesús. Ahora bien, puede ser por ahí. César Peña, dígame, amigo mío, ¿me entendiste ahora lo que quise decir con el multiverso de Jesús? Más que multiverso. Hay tantos Jesuses. Sí. Como personas hay en este mundo. Cada uno tiene su propia visión de Jesús. Es verdad. Es como eso de cada uno carga su cruz. Efectivamente, como te digo, te repito, desde el Jesús del Opus Dei, al que le reza José Antonio Caz, el Chestatiano, increíble, hasta el Jesús obrero que, como te digo, exacto, al cual rezaron hasta su último día. Es decir, Caz le reza a un Jesús. Aunque es muy distinto al de los hermanos Vergara Toledo. Claro. Increíble, oye. Absolutamente. Claro, cada persona adapta a su realidad. Claro. La imagen de Jesús. De hecho, increíble. Voy a hablar también de repente en algunos de los archivos del origen del Día del Joven Combatiente. ¿Quiénes fueron los hermanos Vergara Toledo? Alguna vez lo vamos a hablar también. Pero por el momento, sea la fecha. ¿Qué es lo que sea? ¿Ovni asesino? ¿O seguimos con Jesús? Ahí lo decide el pueblito. ¿Qué lo decide el pueblito? Haga su encuesta ahí. Vamos a hacer una encuesta y me voy a despedir, porque ya estoy más que pasado. Sí. Todo bueno. Espérate, se me olvidan cuáles son las palabras. Ande con cuidado. Tengo que googlearlas. Pero ande mientras, con cuidado. Eso. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Más que nunca, idea. Pásanos igual tu dato. Sí, pues aprovechemos. Bueno, mañana mañana estamos con los tours. Mañana Olvidados en el Cementerio General. El cine en el cementerio. Mañana vamos a estar con It, la versión del 90. La buena. La buena, la del 90. Y con el Sanatorio Franklin. La que vimos en VHS. Claro, así que ahí me escriben al más 569-775-73995 por si quieren asistir. Y se necesita alguna limpieza por ahí, alineación de chakras, limpiezas, exorcismos, casas encantadas, llámenme también. Yo no soy el Warren chileno, como dicen algunos, pero yo soy simplemente César Parra, más 569-775-73995. Gracias, César, fue un gran programa, fue una buena conversa, lo pasé muy bien y nos pasamos mucho del tiempo. Sí. Pero el tema está apasionante. Muy entretenido. Apasionante. Ojalá que lo tengamos la otra semana. Ya pues, ahí vemos. Ahí vemos. Vale. Llegamos hasta acá con estos archivos de César Parra, muy entretenidos, ¿qué quiere que les diga? De verdad, muy entretenido y quedé más pillo que al principio, pero no, bien. 3:14, ya seguimos en la noche ADN.